El Golfo Pérsico es una gran extensión de aguas marinas de poca profundidad, unos 30 metros en promedio. Está ubicado entre la meseta iraní y la península arábiga. Es una masa de agua de 251.000 kilómetros cuadrados con una longitud de costas de 989 kilómetros. Casi constituye un mar cerrado, con la excepción de una conexión este-sureste al Océano Índico a través del Estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán. Tiene escasos aportes de las costas contiguas, con la excepción de la desembocadura del Shatt al-Arab, o Arband, según lo llaman los iraníes, que está constituido por la confluencia de dos grandes ríos que drenan las aguas de una extensa cuenca que abarca gran parte de la cordillera Tigris y la meseta de Anatolia. Es un mar o golfo internacional cuyas costas comparten 8 países: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Omán. La costa noroeste está constituida por las llanuras aluviales de los ríos Tigres y Éufrates, y fue en ellas donde se asentó la cultura sumeria, que es considerada la primera civilización organizada que se reconoce históricamente y que se registró en el tercer milenio antes de la era común. Las costas del Golfo han estado pobladas desde entonces por diversas culturas, naciones o imperios que se han turnado una y otra vez en los últimos 5 milenios y aún más. En los últimos siglos, las costas del Golfo estaban habitadas por comunidades de comerciantes, pescadores, recolectores de perlas, horticultores de datileras y criadores de cabras y camellos. No eran poblaciones muy numerosas. Generalmente eran ciudades de algunas decenas de miles de habitantes o incluso más pequeñas. Pero desde hace un tiempo la situación cambió radicalmente y esa historia se transformó en relevante, fundamental y global. Particularmente esto ocurrió desde el año 1933, cuando se perforó el primer pozo de petróleo en Arabia Saudita. Y ello ocurrió porque el Golfo y sus alrededores inmediatos resultaron poseer características geológicas particulares que lo transformaron en una pieza clave en la geopolítica del mundo. Y sí, en el Golfo están localizados los mayores yacimientos de hidrocarburos del planeta. Estos dan lugar a una producción de 30 millones de barriles diarios que han continuado sistemáticamente y constantemente durante los últimos 80 años. Esta producción no solo no ha disminuido, sino que aumentó constantemente. Al mismo tiempo, también han aumentado los cálculos de reservas para la región del Golfo. Esto parece contradictorio con la teoría del petróleo fósil. Aumenta la extracción y aumenta las reservas. Parece obvio que los hidrocarburos del Golfo no provienen de depósitos orgánicos exclusivamente. Es claro que los principales volúmenes y caudales tienen un origen diferente y mucho más profundo. En lo personal debo aclarar que estuve trabajando como coordinador de geología en la Universidad de Petróleo y Minerales de Daran en Arabia Saudita durante varios años. Y desde esa época sostengo la opinión de que el origen de los hidrocarburos en el Golfo es profundo y mineral. Para ilustrar esta argumentación, realicé varias presentaciones sobre el tema que subí a mi canal de YouTube. A esta opinión que yo tengo sobre el tema agrego la investigación realizada por Robert Mahfoud y James Bick y McNeese State University de los Estados Unidos, que describen la dinámica y mecanismos de neogenación de hidrocarburos desde niveles profundos en el manto superior en la región subsidente, o sea que se hunde, que se está hundiendo geológicamente, que se extiende desde Omán hasta los montes Tigres en Turquía, bordeada por los ascendentes montes Zagros en Irán. Los principales yacimientos en la exploración son los siguientes. En Arabia Saudita son los yacimientos de Gawar, Jurais, Shaibá, Sabaniyya, Manifa y Zuluf. Es el lugar donde hay más yacimientos y mayor producción.
En Kuwait, el yacimiento de Burgan. En el sur de Irak está el yacimiento de Rumaila. En los Emiratos Árabes, el principal yacimiento es el Upper Zakum. Y en la República Islámica de Irán, los yacimientos de Ahvaz y Gashsaran. En Omán también hay un yacimiento importante, que es el del Block 6, en la región de Dhofar, en Omán. Debido a la explotación de sus yacimientos, Saudi Arabia produce 12.100.000 barriles diarios, de los cuales se exporta 7.3 millones de barriles por día. Irak, el segundo productor del Golfo, produce 4.5 millones de barriles diarios, exporta 3.1 millón de barriles diarios. Los Emiratos Árabes producen un poco más de 4 millones de barriles diarios y exportan 2.550.000. Por su parte, Irán produce 3.8 millones de barriles diarios y exporta 1.5. Kuwait produce 3 millones y exporta 2.5. Mientras que Qatar produce 1.987 billones y exporta 1.15 billones. Los otros países del Golfo, Omán y Bahrein, producen mucho menos. Omán produce 0.850 y exporta 0.3. Mientras que Bahrein solo produce 0.2 y no exporta. En definitiva, en el Golfo se producen casi 30 millones de barriles diarios, o sea, 31.5 del total mundial, y se exportan 20 millones de barriles diarios, o sea, el 35% de las exportaciones de petróleo del mundo. Aclaramos que la producción mundial de crudo es de 93.8 millones de barriles diarios. A toda esta producción de petróleo se agrega la producción de gas natural en varios yacimientos en Arabia Saudita, Irán, Qatar y los Emiratos, que en gran parte se ha exportado grandes metaneros, buques que transportan gas natural líquido en grandes volúmenes. O sea que desde el punto de vista geopolítico, como se puede apreciar, el Golfo Pérsico tiene una gran importancia, porque en su cuenca se produce casi la tercera parte del petróleo y una porción sustancial del gas natural del mundo. Y a través de su salida en el extremo sur-suroriental se exporta más del 35% del petróleo comercializado en el planeta. Debemos reiterar que esa inmensa producción de hidrocarburos se exporta a través de una única salida marítima del Golfo hacia el Océano Índico, el Estrecho de Hormuz. De allí las particulares características del Golfo. Está compartido por 8 estados. Entonces, la superficie acuática es limitada, de apenas 250.000 kilómetros cuadrados, y la salida a aguas internacionales es un angosto estrecho de unos 50 kilómetros de apertura y que en su porción más reducida tiene apenas 39 kilómetros de ancho. A ello se agrega la escasa profundidad del Golfo en general, que en promedio es de unos 30 metros, y que se ve aún más reducida en el propio estrecho a poco menos de 20 metros en la sección menos profunda. Estas características dificultan el acceso de algunas embarcaciones, sobre todo estamos hablando de embarcaciones militares, particularmente los portaaviones de los Estados Unidos, que son navíos de baja maniobrabilidad, a la vez que favorecen a los estados cuyas flotas están integradas por naves más pequeñas y de menor calado. A las limitaciones existentes en el Golfo Pérsico se agregan las dificultades adicionales para los buques tanques y el transporte a granel existentes actualmente en el Mar Rojo, que hoy es el escenario de ataques a las embarcaciones por parte de las fuerzas hutíes de Yemen, como represalia por los daños y muertes generalizadas infligidas por el Estado de Israel a la población de Gaza. Sobre esta situación nos referiremos en un próximo video.